¿Conoces la diferencia entre PAMA y PACO? Quédate en el webinar del día de hoy y conoce la diferencia entre esos dos importantes temas en comercio exterior, los cuales son de suma importancia. Buenas tardes a todos, bienvenidos sean a una transmisión más de los webinars de Orbitrade. El día de hoy les estaremos hablando acerca de lo que es el PAMA, lo que es el PACO, para pues empaparnos un poquito más de estos dos temas que realmente son controversiales en el ámbito del comercio exterior. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, a que nos compartan sus comentarios, sus dudas con toda confianza, les podemos apoyar y también a que les sigan dando like a nuestros videos y sigan interactuando con nosotros. Bueno, el día de hoy voy a presentarles este tema, voy a compartir mi pantalla. Listo, muy bien. Como les comentaba, vamos a hablar acerca de la diferencia entre PAMA y PACO. Realmente, lo que es el PAMA viene contemplado en la ley aduanera, sí es un procedimiento que se contempla en la ley aduanera. Muchas veces cuando escuchamos PAMA, realmente creo yo que las empresas, los contribuyentes temblamos porque es un tema muy escabroso, es un tema que conlleva tiempo perdido, recursos financieros perdidos o invertir recursos financieros que quizás no se tienen contemplados, ¿no? ¿Y cuál es el origen que da un PAMA? Pues precisamente tal vez la no planeación de tu operación, el desconocimiento de tu operación, el hecho de que no estés familiarizado con los conceptos que vas a manejar para tu operación, que no conozcas tal vez bien a tu agente aduanal o que tu agente aduanal no conozca lo suficiente de tu operación, todo esto puede repercutir de esta manera hasta poder llegar a una situación como lo es esta. ¿Qué es el PAMA? Es la abreviatura de lo que es el procedimiento administrativo en materia aduanera. Esto, como su nombre lo dice, es un procedimiento que está contemplado en la ley aduanera y que tiene por objetivo determinar la situación en materia de comercio exterior de las mercancías, ya sea de importación o de exportación, y en dado caso de que la autoridad detecte alguna irregularidad, ¿de acuerdo? PAMA sería lo mismo o sería el sinónimo de embargo precautorio de mercancías. ¿Qué es embargo precautorio de mercancías? Pues realmente es el aseguramiento o la retención de las mercancías. ¿Qué significa esto? Que la autoridad se queda con la mercancía, que la autoridad te puede retener las mercancías por alguna situación que ellos determinen que es necesario hacerlo de esta manera. Eso está fundamentado en el artículo 150 de la ley aduanera y realmente precisamente consiste en eso. Cuando la autoridad está haciendo alguna revisión, la autoridad tiene la facultad para poder determinar si las mercancías son objeto de embargo precautorio para poder posteriormente emitir un dictamen sobre la situación en materia de comercio exterior y fiscal sobre el estado de la mercancía. Y bueno, ¿qué puede dar origen a un PAMA o en qué momento se puede causar un PAMA? Hay tres momentos principales o tres momentos en los cuales se puede dar esta situación. Uno es durante el reconocimiento aduanero de las mercancías, es decir, durante el proceso de despacho de las mercancías. Yo, contribuyente, le digo a mi agente aduanal que vamos a realizar una operación de importación, que vamos a sacar esta mercancía de la aduana, le mando toda la información, la documentación, él hace el llenado del pedimento, pagamos las contribuciones y pasa la mercancía por el mecanismo de selección automatizado en la aduana. Y en ese momento le toca reconocimiento aduanero, es decir, revisión por parte de la autoridad. En ese momento la mercancía sale de fila, se va al módulo de reconocimiento y entonces el verificador de la aduana llega y con la información que él ya tiene de nuestro embarque, que ya se transmitió previamente electrónicamente, él empieza a revisar pues nuestro embarque. Entonces, en esa revisión, el verificador puede determinar alguna discrepancia. Estas discrepancias puede ser a lo mejor que llegó mercancía excedente y no la declaramos en el pedimento, quizás que la clasificación arancelaria no es la correcta o la que él a su criterio considera que es la correcta y puede ser que esa clasificación que él nos pueda llegar a decir tenga un arancel y la que nosotros declaramos en el pedimento no lo tenga. Entonces, de ahí se puede suponer una omisión de contribuciones. Puede ser también que a lo mejor no adjuntamos principalmente o no cumplimos las regulaciones y restricciones no arancelarias, por lo cual la mercancía puede quedar detenida por parte de la autoridad. Ese sería un primer momento en el cual nuestra mercancía puede ser sujeto de PAMA.
Otro momento sería durante la verificación de mercancías de transporte. Como sabemos, la Guardia Nacional está habilitada para en los puntos carreteros federales hacer revisiones para transporte y hacerle una revisión de mercancías. En ese momento, el transportista tiene la obligación de mostrar los documentos que amparen la legal tenencia y estancia de las mercancías o el traslado de las mismas. Entonces, durante esa revisión, la misma autoridad tiene el mismo beneficio y pueden ellos determinar por alguna situación que tu mercancía pueda ser retenida por parte de la autoridad. Y un tercer momento sería durante una visita domiciliaria. Las visitas domiciliarias se dan con posterioridad al despacho de las mercancías. Es decir, a lo mejor nosotros despachamos la mercancía hace 2 meses, 3 meses, 5 meses, un año, y resulta ser que nos llega un citatorio para una visita domiciliaria por parte de la autoridad en nuestras instalaciones. Entonces, durante esa visita, la autoridad lo mismo puede determinar de esa revisión que ellos hagan que ciertas mercancías tal vez no cumplen con las especificaciones requeridas por la autoridad, no cumplieron con las formalidades del despacho aduanero, no contamos con todos los documentos que respalden la legal tenencia y estancia de las mercancías, en fin, una serie de situaciones que pueden llegar a determinar que la autoridad determine pues que estas mercancías son objeto de PAMA y entonces en ese momento la autoridad procede a embargar esta mercancía y quedan para efectos de un procedimiento administrativo en materia aduanera. Entonces, tenemos estos 3 momentos en los cuales puede pasar. Si se dan cuenta, no solo basta con tener la tranquilidad tal vez de que la mercancía salió de aduana, no, también hay que tener la certeza de que lo hicimos de la manera correcta, que pagamos bien las contribuciones, que cumplimos con todos los documentos que se requerían para poder liberar la mercancía de la aduana, porque la autoridad tiene la facultad de que posteriormente a que la mercancía fue despachada de aduana, ellos pueden realizarte una visita domiciliaria y pueden seguir determinando alguna situación que ellos consideren que no fue la más correcta. Entonces, es importante que siempre tomemos esto en cuenta para que procuremos tener toda nuestra operación, nuestra documentación en orden. A veces son mercancías de primera mano que tal vez así como llegan de aduana, las importas, llegan a tu planta y las vas a revender o a comercializar, pues es muy poco el tiempo tal vez que pueda llegar a haber de rotación de inventarios. Entonces, no importa que tal vez las mercancías ya no estén. La autoridad puede hacerte una revisión documental y dentro de esa revisión documental también puede determinar alguna infracción o alguna sanción. Si bien ahí tal vez ya no habría embargo precautorio de las mercancías físicas, las que se importaron, la autoridad va a buscar la manera de garantizar lo que ellos determinen que estuvo mal a fin de que ellos puedan garantizar el interés fiscal en lo que uno como contribuyente presenta pruebas, alegatos para desvirtuar lo que la autoridad nos está diciendo. Entonces, es importante que consideremos esta parte. ¿Cuáles son las causales de un PAMA? ¿Qué me puede causar un PAMA? Primeramente, la introducción de mercancías a territorio nacional por lugar no autorizado. Como sabemos, hay mercancías, dependiendo del tipo de mercancías, hay algunas que tienen aduanas exclusivas por las cuales se pueden importar. Entonces, si nosotros importamos mercancías por una aduana que no tiene autorizada, pues es susceptible de que la mercancía en ese momento, en el momento en el que va cruzando la aduana, pueda ser objeto de un PAMA, ¿de acuerdo? Otra causal podría ser cuando se trata de mercancías de importación o exportación prohibida o mercancía que está sujeta al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y no se acredite su cumplimiento. Es decir, cuando traigamos mercancía y resulta ser que a lo mejor esa mercancía está sujeta al cumplimiento de una norma oficial mexicana y no cumplimos con esa norma y así nos presentamos ante el módulo de aduana para despacho, la mercancía no va a pasar, definitivamente la van a detener y esta mercancía va a quedar bajo embargo precautorio en tanto nosotros no solventemos la obligación a la cual estamos sujetos. ¿De acuerdo? Razón por la cual es importante que previo a realizar el despacho de importación o de exportación de las mercancías, revisemos si nuestra mercancía está sujeta al cumplimiento de alguna norma oficial, algún permiso especial de alguna secretaría, llámese Semarnat, COFEPRIS, alguna dependencia en particular, para que podamos cumplir con esos requisitos previo que la mercancía sea importada o exportada.
Una causal más es cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente que las mercancías fueron sometidas al proceso de despacho aduanero cumpliendo con las formalidades que la ley establece. Lo mismo, esto se da sobre todo en actos posteriores al despacho. Lo que les decía, si la autoridad llega a revisar nuestro expediente de comercio exterior y resulta ser que no tenemos todos los documentos o simplemente que al pedimento de importación no se le adjuntaron o digitalizaron los documentos requeridos de acuerdo al tipo de mercancía, la autoridad puede determinar que efectivamente la operación no cumplió con todas las formalidades que se requerían para el despacho aduanero de las mercancías y que omitimos cumplir con algún documento. Entonces, de aquí también radica la importancia de que no solamente basta con que la mercancía salga de aduana, como les decía, y olvidarnos ya no. Es tener todo el expediente integrado. Por código fiscal estamos obligados a tener por 5 años la información de comercio exterior, llámese documentación, pedimento, factura comercial, documento de transporte, todo lo que integra el expediente electrónico de comercio exterior con fundamento en el artículo 36A de la ley aduanera, por 5 años. Lo debemos tener por ese tiempo. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene la facultad de auditarnos a partir de la fecha de importación hasta 5 años después esas operaciones. Entonces, tengamos cuidado en tener esa información en un lugar disponible y más que disponible, también completa, ¿de acuerdo? Y otra causal de PAMA es cuando se detecte mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías. Esto es durante el reconocimiento aduanero o bien cuando sea la verificación de mercancías en transporte. Son los momentos en los cuales se podría determinar un PAMA por esta causal. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a que precisamente es importante que nosotros, previo al despacho de la mercancía, realicemos un examen ocular previo de cómo llegó mi mercancía. ¿Para qué? Eso se le solicita al agente aduanal para que él pueda mandar a sus verificadores a la aduana y conforme a los documentos de importación, es decir, la factura, el packing list, en donde vienen las cantidades, el número de bultos, corroboren si físicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar que en algunas situaciones el proveedor se equivocó y que a lo mejor emitió la factura por nuestra orden de compra, pero resulta ser que físicamente a lo mejor metió mercancía de más o metió mercancía de menos. En este caso, si llegó mercancía de más y nosotros no hicimos el examen previo, la mandamos hacia despacho y resulta ser que le toca reconocimiento aduanero y en ese reconocimiento determinan que viene mercancía excedente, esa mercancía excedente es objeto de PAMA porque no la estamos declarando. En automático se considera como contrabando. Entonces, la mercancía queda a disposición de la autoridad y obviamente tenemos que bueno, realizar todo el procedimiento correspondiente para poder subsanar esa omisión. Ahora bien, ¿en qué momento da origen un PAMA? Precisamente con el acta de inicio del procedimiento de materia aduanera. Y en este momento, la autoridad, al emitir ese documento, ellos determinan mediante esa acta todos los hechos bajo los cuales se fueron dando las circunstancias y finalmente, una vez que a ti te hacen entrega de esa acta, ellos, bueno, uno como contribuyente tiene 10 días hábiles para poder presentar pruebas alegatos. Entonces, imagínense tener solamente 10 días hábiles. A lo mejor cuando es una mercancía que está en proceso de despacho, pues puede ser rápidamente subsanable. Pero si es una visita domiciliaria en la cual no nada más a lo mejor te auditan un solo embarque, te auditan tal vez un ejercicio completo, puede resultar un tanto complicado en 10 días hábiles tener el expediente de todas las operaciones tal vez de un año, dependiendo de tu volumen de operación, ¿de acuerdo? Ya que te dieron esos 10 días hábiles para presentar las pruebas y alegatos correspondientes por tu parte, como contribuyente, la autoridad tiene 40 días para poder emitir el dictamen correspondiente que determina si efectivamente subsanaste las irregularidades o si te van a determinar algún crédito fiscal. Y si te determinan el crédito fiscal, tienes las opciones. Ya como contribuyente, si estás consciente de que efectivamente incurriste en alguna infracción, lo pagas. Y si no estás de acuerdo y tú, a tu parecer, todo está correcto y la autoridad tiene un argumento equivocado de la situación,
puedes presentar algún recurso legal para defender esta parte, que vendría siendo lo que es un recurso de revocación. Entonces, y bueno, ya se va a un juicio de nulidad, y bueno, a un juicio, y ya todo esto se va alargando, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, o sea, veamos el alcance que puede llegar a tener este tipo de procedimientos. Realmente es algo bastante complejo y que no se le desea a nadie, o sea, a ningún contribuyente, porque es algo que realmente sí ponen aprietos a la compañía. Y a veces es mucho más el recurso invertido posterior a para poder desvirtuar, y si, no, y si ya te fuiste a algún juicio para poder en ese juicio ganarle a la autoridad, es el tiempo y los recursos invertidos los que luego llegan a ser mucho más caros o más costosos que el mismo valor de la mercancía o el mismo crédito fiscal que te están determinando. ¿De acuerdo? Entonces tengamos precaución en esta parte. Esto es a manera rápida. Por ejemplo, en datos de enero 2017 a abril 2020 por las 49 aduanas del país, esto es una estadística, o bueno, son los números que proporcionó la anterior Administración General de Aduanas, ahora la Agencia Nacional de Aduanas, la ANAM, respecto de los PAMAs que se levantaron por las 49 aduanas del país en este periodo. Si nos damos cuenta, se iniciaron un total de 26.864 PAMAs durante el despacho aduanero de mercancías. Esto es, durante el despacho puede ser de importación o de exportación, ¿de acuerdo? De esos 26.864 PAMAs iniciados con resolución condenatoria fueron 25.969 y con resolución absolutoria 890. Número de PAMAs resueltos por la autoridad, 26.859. Si se dan cuenta, tan solo los que tuvieron resolución condenatoria, es decir, aquellos PAMAs en los que la autoridad tuvo la razón, fue muchísimo mayor, es más del 95% respecto de los que los contribuyentes pudieron subsanar, que serían 890 PAMAs. Esto es en lo que se da operativamente hablando en las aduanas. Y por parte de los PAMAs que ya se dan como parte posterior al despacho, que en este caso la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior es la encargada de ejecutarlos, en el periodo de enero de 2017 a mayo de 2020, también fue una cifra interesante. Durante ese periodo se levantaron 2.925 PAMAs. De esos 2.925, en liquidación se tienen 1.407 y absolutorios 1.508. Es decir, 1.417, la autoridad tuvo la razón y determinó créditos fiscales, y de 1.508 fueron en sentido positivo para los contribuyentes, es decir, 1.508 contribuyentes pudieron subsanar todas las irregularidades que la autoridad les pudo haber detectado durante la visita de revisión, la visita domiciliaria, y fueron subsanados. Entonces, si nos damos cuenta, haciendo una comparativa entre los PAMAs operativamente hablando en la aduana durante el despacho aduanero y los PAMAs realizados con posterior al despacho aduanero, es decir, en una visita domiciliaria, es mucho más grande el número operativamente hablando que lo que es en una visita domiciliaria. No estamos exentos de ninguno de los dos, definitivamente, pero esto nos lleva a que precisamente tengamos entonces el cuidado de cuando hagamos nuestras operaciones de importación o de exportación, pues de ser prevedores de lo que pueda llegar a necesitarse, ¿no? Que conozcamos nuestro producto, que conozcamos nuestra fracción arancelaria, que conozcamos a nuestra agente aduanal, que conozcamos a nuestro proveedor, que sea un proveedor confiable, que no nos mande mercancía de más o de menos, que no nos meta mercancía que no es, simplemente que declare lo que debe ser en las facturas, que, como les decía, conozcamos a la agente aduanal para que podamos tener una relación de confianza y de sinergia principalmente con él, y con esto podamos tener un despacho aduanero exitoso para que evitemos precisamente incurrir en alguna de estas situaciones. Y si necesitamos cumplir algún permiso, alguna regulación, cumplirla definitivamente. O sea, no se trata de cómo le podemos hacer para no cumplirla, no. Necesitamos ver la manera en cómo sí, que a lo mejor va a llevar un poco más de tiempo, que a lo mejor va a requerir recursos, sí, pero finalmente es una inversión, porque si la mercancía queda detenida por parte de la autoridad, pues entonces ya vamos a incurrir en tiempos que no teníamos contemplado, lo que se va a traducir en dinero, en pérdidas. Entonces, tengamos esa previsión. Y bueno, ¿qué es el PACO a diferencia del PAMA? El PACO es el procedimiento administrativo de contribuciones omitidas.
Este es un procedimiento cuyo objetivo es determinar si el pago de las contribuciones en materia de comercio exterior se realizó correctamente. Si se dan cuenta, el PACO es muy enfático en lo que es pago de contribuciones, no hace referencia al embargo precautorio de mercancías. Entonces, la gran diferencia entre PAMA y PACO radica en que en el PACO no hay embargo precautorio de las mercancías, ¿de acuerdo? Simplemente el PACO se enfoca a lo que es la revisión y el análisis del pago de contribuciones. Bien. Ahora, ¿en qué momento se puede causar un PACO? En los mismos momentos en los que se puede causar un PAMA. El PACO está sustentado en el artículo 152 de la ley aduanera y nos menciona en los mismos momentos, ya sea durante el reconocimiento aduanero de las mercancías, durante la verificación de mercancías en transporte o bien cuando se realiza una visita domiciliaria, es decir, posterior al despacho de las mercancías. ¿De acuerdo? Son los mismos momentos. La diferencia es que con el PACO, el documento que la autoridad va a levantar son las actas circunstanciadas de hechos. Entonces, en esa acta circunstanciada de hechos, la autoridad va a determinar que efectivamente se detectó una omisión en el pago de contribuciones y lo mismo, el contribuyente tiene 10 días hábiles para poder decidir esa infracción o ese supuesto que le está determinando la autoridad, o bien para pagarlo, ¿de acuerdo? Y la autoridad después de esos 10 días hábiles, si tú dices que estás correcto y mandaste tus pruebas y alegatos, la autoridad tiene los mismos 40 días para poder emitir la resolución correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, ambos procedimientos son tardados, ambos procedimientos son largos, ¿sí? ¿Y cuáles son las causales de un PACO? Bueno, primeramente pueden ser por la inexacta descripción o clasificación arancelaria de las mercancías, ya que con esto puede conllevar a que se cause una omisión en el pago de contribuciones o bien de cuotas compensatorias. ¿A qué hace referencia esto? A que precisamente lo que les comentaba, si la autoridad llega, le toca reconocimiento de nueva la mercancía y resulta ser que el verificador de aduanas dice, no, ¿sabes qué? No es esta fracción a la que le corresponde, es otra fracción o es esta fracción que yo considero, y resulta ser que la fracción que él me está determinando es una fracción que está sujeta ya sea al impuesto general de importación o bien al cumplimiento de alguna regulación o restricción arancelaria, llámese alguna norma oficial mexicana, en ese caso o en ese momento, efectivamente la autoridad determina que la mercancía es sujeto de PACO y nos levantan un acta circunstanciada de hechos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos están determinando que estamos omitiendo el pago de el cumplimiento de las regulaciones, el cumplimiento de omisión de contribuciones o bien de cuotas compensatorias, porque puede ser también que la misma fracción haga referencia a que la mercancía está sujeta al pago de una cuota compensatoria y la fracción que yo declaré no estaba sujeta al pago de cuotas compensatorias. Entonces es por la misma situación. Otra causal es cuando se trata de mercancías de difícil identificación que requiere toma de muestras. Es decir, si yo traigo una mercancía que a la vista no es fácilmente identificable ni clasificable aduaneramente hablando, en ese momento la autoridad determina que se trata de una mercancía de difícil clasificación y ellos determinan levantar una acta circunstanciada de hechos también y dependiendo, y esa mercancía, se toma una muestra de la mercancía y esa toma de muestra se manda a análisis para clasificación de mercancías. Entonces, si el resultado de ese análisis de clasificación, la autoridad determina que le corresponde una fracción arancelaria diferente que está sujeta a lo mismo, tal vez a otra tasa o a una tasa diferente del impuesto general de importación o al pago de cuotas compensatorias, lo mismo, la autoridad nos va a determinar un crédito fiscal por la omisión en el pago ya sea del impuesto general de importación o de las cuotas compensatorias correspondientes. Y una causa más es cuando se invalida el certificado de origen anexo al pedimento de importación. ¿Por qué se puede dar este caso? Porque efectivamente a lo mejor yo traigo una mercancía de importación y yo le voy a aplicar una preferencia al amparo de algún tratado de libre comercio de los que México es parte. Pero resulta ser que le toca lo mismo, reconocimiento de la mercancía, y la autoridad revisa los documentos y en esa revisión documental ellos determinan que el certificado de origen que yo estoy adjuntando para mi operación en el pedimento no cumple con los requisitos del tratado, que no es el certificado correcto o que tiene algún dato incorrecto, por lo cual el certificado no puede ser aplicado. ¿Qué pasa ahí? A lo mejor la mercancía, sin aplicarle la preferencia arancelaria bajo algún tratado de libre comercio, tiene un arancel del 15%, pero como yo le estoy aplicando la preferencia con un tratado de libre comercio, está exenta. Entonces,
En el momento en el que la autoridad determina que no es aplicable el certificado de origen, en automático la mercancía tiene que pagar el 15% de arancel al cual está sujeta o el porcentaje que le corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, la autoridad determina que el certificado no es válido, por lo cual nos determina una omisión de contribuciones porque no tenemos un documento válidamente que respalde la exención del pago de arancel. Entonces, lo mismo, nos levantan una tercera circunstancia de hechos donde se explica todo esto y ahora estamos obligados a pagar pues, el impuesto general correspondiente, ¿de acuerdo? Y en la revisión en transporte es la misma situación. ¿Sí? La autoridad puede determinar por esas mismas causales algún procedimiento administrativo en materia de contribuciones de contribuciones. Y bueno, ¿qué podemos hacer o qué es lo más adecuado para poder evitar ese tipo de situaciones? Lo que les había comentado hace un momento, que tengamos realmente el cuidado de prever nuestras operaciones. Si no estamos familiarizados con nuestra operación o si simplemente estamos apenas adentrándonos en lo que es el comercio exterior, estamos empezando a como que a involucrarnos y no tenemos claros los conceptos, cómo se llena un pedimento, qué información debe incluir el pedimento, cómo se calculan las contribuciones en los pedimentos, porque muchas veces dejamos esto en manos del agente aduanal y pensamos que él como agente aduanal lo sabe todo. Sí, definitivamente sabe muchísimo, sí, pero ¿quién conoce mejor la operación? Uno como importador. Y nosotros le proveemos información a la agente aduanal con la cual él se da una idea. Sin embargo, no tiene el panorama completo. Entonces, precisamente que revisemos tal vez de la mano con él las mercancías que traemos o que vamos a exportar, a qué regulaciones están sujetas, cuánto pagan de arancel, si no pagamos impuesto, vamos a aplicar un certificado de origen, ok, revisar que esos certificados de origen estén precisamente correctamente llenados para que al momento de la operación de la importación o la exportación, la autoridad no vaya a determinar que no cumplen con los requisitos que se necesita. Y en fin, una serie de información adicional para poder evitar incurrir ya sea en un PAMA o en un PACO. ¿De acuerdo? Espero que con esto les haya quedado clara la diferencia entre uno y otro procedimiento. No se los deseamos a nadie definitivamente, pero si llegaran a tener alguna duda, llegaran a requerir alguna asesoría con relación a alguno de esos temas o simplemente asesoría en cuanto a cálculo de contribuciones, asesoría en cuanto a su operación, un análisis de qué documentos debe de cumplir, en fin, todo lo relacionado con su operación de comercio exterior, con mucho gusto les podemos apoyar. Bueno, pues sin más por el momento, les agradezco mucho su tiempo. Que tengan muy buena tarde. Gracias.